chicos, recuerden que estamos trabajando Administración Virreinal en la asignatura de Historia. Para eso recordemos los primeros gobiernos de la Nueva España. Fue que en 1523 Hernán Cortés recibió el nombramiento de capitán general y gobernador de la Nueva España y él le entregó encomiendas a algunos de los soldados que venían con él. Cristóbal de Olid se movió hacia Honduras, dejando encargada la administración de la Nueva España a 3 personajes. Como eso no funcionó y empezaron a haber contiendas y dificultades, se crearon las audiencias gobernadoras. El gobierno de la Nueva España, la cual tomó posesión en 1528, fue presidida por Nuño Beltrán de Guzmán. Fue la primera audiencia. Y sin embargo, estos humillaron y explotaron con crueldad a los indígenas y los despojaron a varios encomenderos de los pueblos que tenían asignados. Fue tal el abuso que fueron denunciados por Fray Juan de Zumárraga. Esto trajo como consecuencia que se nombrara la segunda audiencia, que inició a partir de 1531. Esta estaba presidida por Sebastián Ramírez de Fuenleal y pues fue quien sentó las bases de la autoridad real en la Nueva España y quien allanó el camino para la llegada de los virreyes. Aquí vimos las instituciones gubernamentales novohispanas. Pues entre ellas primero encontramos la figura del virrey, que era la máxima autoridad de Nueva España, designado por el rey de España y que gobernaba con ayuda de la Real Audiencia. En 1535 Antonio de Mendoza fue nombrado el primer virrey de Nueva España. ¿Qué hacía o de qué se encargaba la Real Audiencia? Bueno, pues esta fungía como tribunal de justicia, tanto de asuntos civiles y criminales, y estaba constituida por un presidente, que era el virrey, oidores, que eran los ministros de justicia, un fiscal, un tesorero y un escribano. Cuando el virrey no se encontraba, la Real Audiencia funcionaba como una instancia de gobierno. El resto del territorio era administrado por un cabildo, por gobernadores, alcaldes mayores y corregidores. El cabildo se encargaba de impartir justicia en los pueblos indígenas o pueblos españoles. Los alcaldes mayores o corregidores cobraban tributo y vigilaban la aplicación de las leyes para proteger a la población indígena del abuso de los hacendados y los encomenderos. Y los gobernadores tenían básicamente funciones militares. Después ustedes leyeron sobre la República de Indios y de Españoles. Y pues bueno, la corona intentó dividir a la población en la República de Indios, que se asentó en poblaciones indígenas con tierras comunales, y la República de Españoles, que se estableció en ciudades y villas. Sin embargo, no se logró la separación de las dos repúblicas, puesto que tanto indígenas, españoles y esclavos africanos convivían de forma cotidiana. Bueno, la encomienda fue la primera forma de administrar el territorio. No implicaba la posesión de las tierras, solo el derecho sobre el trabajo de los indígenas que vivían en ellas y el cobro de tributos. Durante la primera mitad del siglo XVI, los encomenderos cometieron abusos contra los indígenas y los sobreexplotaron. Y por ello comenzó el debilitamiento de las encomiendas, puesto que la corona estableció nuevas leyes que dictó en 1542. En estas se prohibió la esclavitud y el maltrato de los indígenas y se comenzó a regular el tributo que daban a los encomenderos y se reorganizó la administración de los pueblos indígenas. La encomienda fue sustituida por el repartimiento, que fue instaurado en 1549 y consistía en que por periodos los indígenas debían salir de su pueblo
para trabajar al servicio de los españoles agricultores, ganaderos o mineros a cambio de un sueldo y de unos días de descanso. Sin embargo, no se cumplió. La población indígena se redujo debido a los maltratos y a las epidemias, y aunque la corona decidió desaparecer el repartimiento, este siguió realizándose sobre todo en las zonas mineras. Ranchos y haciendas. Desde el siglo XVI, las autoridades reales se interesaron en llevar a Nueva España productos agrícolas del viejo continente. Así, encargaron a viajeros y colonos la introducción de semillas necesarias para su proliferación. A estos se les conoció como mercedes reales y fueron la base de la aparición de haciendas y ranchos. Recibieron tierras de los pueblos indígenas, de aquellos pueblos que quedaron despoblados tras las epidemias de viruela y matlazáhuatl, probablemente fiebre tifoidea. Tiempo después se invadieron tierras comunales indígenas para este propósito, lo que provocó diversas quejas y pleitos legales entre los indígenas y los españoles. Agriculturas y estancias ganaderas. Entre los cultivos que ganaron más terreno se encuentra el trigo y la caña de azúcar, que se extendieron por diversas regiones durante el virreinato. Además de estos, también hubo productos como el olivo y la vid, pero luego fueron prohibidas para que no compitieran con la producción española. Los pueblos indígenas continuaron con sus cultivos tradicionales de maíz, frijol, calabaza y chile. En cuanto a la ganadería, los primeros animales de procedencia europea llegaron desde el Caribe y con rapidez se produjeron en Nueva España. El ganado mayor produjo diversos problemas con la invasión y daño a los cultivos. Para evitar esto, se ordenó sacar ese ganado de las regiones centrales y dirigirlo a las tierras del norte. Así surgieron las estancias ganaderas en torno a los yacimientos mineros. Y aquí hago un paréntesis, jóvenes. Si ustedes revisan un mapa sobre actividades económicas de nuestro país, nos daremos cuenta que en el norte de la República hay gran producción ganadera. Tiene relación o viene desde estos tiempos la producción ganadera. La minería. Las minas de plata de Zacatecas fueron descubiertas hacia 1546. A partir de entonces, los españoles siguieron buscando más yacimientos en Fresnillo, Mazapil y Sombrerete, también en el estado de Guanajuato y San Luis Potosí. Los trabajadores de las minas generalmente fueron indígenas, esclavos africanos, mestizos y mulatos. Se emplearon métodos novedosos que facilitaron la extracción de los metales. Entre ellos, el beneficio de patio, creado por Bartolomé de Medina, que consistía en el uso de azogue o mercurio para separar la plata del resto de los materiales de la roca. Importancia de la producción minera. Hacia 1630 y durante algunas décadas parecía que el virreinato mandaba menos plata a la metrópoli, en parte porque la producción de plata disminuyó un poco. No obstante, un gran porcentaje de este metal novohispano se reinvirtió en el virreinato y fue usado en gastos de defensa. Por ejemplo, se construyeron puertos, presidios y misiones en el norte. Por otro lado, en el siglo XVII creció el contrabando. Mucha plata del virreinato se invirtió en el comercio con Filipinas. Entre 1660 y 1690 la producción de plata volvió a incrementarse y los ingresos de la corona mejoraron. La plata siempre fue vital para la economía novohispana, así como su principal producto de exportación. Durante el virreinato, el progreso de la minería también significó el desarrollo de la agricultura, la ganadería, el comercio y la vida urbana. En torno a los yacimientos se establecieron pueblos, haciendas y caminos a través de los cuales se transportaban los metales y llegaban herramientas, abastos y trabajadores en diversas partes de Nueva España. Nuestro libro nos muestra esta imagen: Templo de Santa Prisca en Taxco, en Guerrero. En el actual estado de Guerrero fue construido con las ganancias de las minas de la región. Y todo lo que ven ustedes aquí es oro y plata. Los involucrados en la minería.
Para extraer los bienes del subsuelo, el rey otorgaba una licencia y a quienes la conseguían debían pagar el 20% de la ganancia de la mina que explotaba. A este impuesto se le llamó quinto real. En un principio los trabajadores de la mina fueron los indígenas de las regiones centrales. Después la corona ordenó que se usaran esclavos africanos para extraer y refinar los metales, pero su precio era elevado y los mineros no siempre pudieron financiarlo. Por ello, los dueños de las minas se vieron obligados a contratar empleados libres que vendían su fuerza de trabajo por un salario. Ya casi para finalizar esta secuencia vamos a realizar esta actividad. Nuevas actividades económicas. El hallazgo de ricas minas generó el establecimiento de ciudades y pueblos. A pesar de las prohibiciones, en los centros mineros convivían y se mezclaban todo tipo de personas. Para ello vamos a reflexionar en lo siguiente. Hagan un cuadro comparativo de las actividades económicas que se realizaban antes y después de la conquista. También expliquen cómo se transformó la agricultura mesoamericana con la llegada de los españoles. También cuáles fueron las consecuencias y el impacto que tuvieron las nuevas actividades económicas como la minería y la ganadería. Cómo afectó a los indígenas y a los esclavos africanos el trabajo en las minas. Y por último, reflexionen, ¿consideran que las actividades económicas provocan cambios en el entorno? Mencionen algún ejemplo de su comunidad.